Ok, muchachos, vamos a dar inicio con esta otra parte de lo que es la integral indefinida. ¿Por qué se dice que es una integral indefinida? Porque en la parte del símbolo de la integral, esto que tenemos aquí son fórmulas que vamos a utilizar. ¿Sí? De hecho, vamos a ir haciendo un formulario que nos va a ir permitiendo ver, analizar qué fórmula de integración puedo aplicar a cierto ejercicio, a cierto problema que me pueda presentar. Bien. ¿Por qué se dice que son indefinidas? Porque no tengo un intervalo donde la voy a evaluar. Como lo analizamos en la notación sigma, como lo analizamos en la suma de Riemann, ahí decíamos, voy a encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Pero de un punto a otro punto. Estábamos evaluando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No la vamos a evaluar. Vamos a hablar de funciones, pero no lo vamos a evaluar. Es decir, solo vamos a trabajar con la solución de la propia integral de forma indefinida. No está en un punto específico. Más adelante vamos a ver una integral que es definida, es decir, va dentro de un intervalo y eso nos va a permitir encontrar el área bajo una curva. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a trabajar con estas tres primeras fórmulas, cómo las podemos aplicar y poco a poco vamos a ir viendo más fórmulas y más fórmulas. Hay muchísimas fórmulas de integración. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Bien, primero, una integral. Este es el símbolo de integral. Una integral de un diferencial siempre va a ser igual a la variable x más su constante de integración. Aquí hay que hacer referencia a lo siguiente. Siempre voy a hablar de una constante de integración. ¿Sí? La integral de un diferencial, en algunas ocasiones se dice, bueno, yo tengo una integral. La integral representa una antiderivada. ¿Qué es una antiderivada? Como la parte contraria de la derivada. Entonces, por ser como un tipo de operación inversa, hacemos de cuenta que esta derivada con esta integral se hace la unidad. ¿Y qué me queda? Solamente mi variable x. Por eso decimos que es igual a x. Y siempre en las integrales indefinidas vamos a hablar o vamos a agregar la constante de integración. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bien. ¿Perdón? No, más la constante. ¿Sí? Sí, la constante, pero ya como un valor específico, ¿sí? Pues lógicamente si este es negativo, pues más por menos es menos y va tomando un valor específico. ¿Sí? Ok, siempre voy a agregar más la constante. Vamos a entender que estas tres primeras fórmulas van a ser parte de lo que voy a utilizar para poder integrar funciones. Ahora, hay ciertas reglas que tenemos que respetar. Por ejemplo, aquí, la integral de una constante con respecto a un diferencial. Vean que el diferencial está con respecto a una variable. ¿Sí? Esa variable debe de estar contenida en la función para poderse integrar. ¿Qué pasa cuando no pertenece? Entonces la integral que contiene una constante, esa constante la voy a colocar fuera de la integral. Es decir, esto va a ser igual a k por la integral del diferencial de x. Entonces, la integral del diferencial de x dijimos que era igual a x. Entonces me va a quedar mi constante por x más su constante de integración. Entonces, una integral de una constante por un diferencial de x siempre va a ser igual a la constante por la variable más la constante de integración. Siguiente. Si yo tengo la integral de una potencia, ¿sí? Es decir, u representa cualquier función. ¿Qué tipo de función? Una función algebraica, una función trigonométrica pudiera ser, se pudiera adaptar. ¿Sí? Entonces, aquí,
esta función debe de estar en la misma variable del diferencial. ¿A qué me refiero? Si esta función tiene x, el diferencial debe de ser con respecto a x. Si no es con respecto a esa variable, entonces es constante. ¿Y qué le pasa a la constante? Se sale de la integral. Bien. Si esto sucede, es decir, si esta función está con respecto a esa variable, entonces la solución va a ser la función, que es u, elevado a la potencia n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Bien, estas son tres primeras fórmulas que vamos a utilizar para resolver algunos casos. Por ejemplo, vamos a poner aquí la integral, bueno, la integral del diferencial de x ya vimos que es igual. Vamos a poner la integral de 5 diferencial de x. 5 es constante. ¿Qué le hago a la constante? La ponemos fuera de la integral. Entonces aquí me va a quedar 5 por la integral del diferencial de x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí decimos la integral con el diferencial, pues se hace la unidad, dijimos, y nos queda solamente la variable. Esto va a ser igual a 5x, que es la variable, más ¿quién? Más c, que es la constante de integración. ¿Sí? Bien. Este es el segundo caso, donde estamos aplicando, pues básicamente estamos aplicando este y este, porque la constante sale y me queda el diferencial de x dentro de la integral. Ahora, ¿qué pasaría en un caso donde tenemos la integral de x a la cuarta potencia por el diferencial de x? Bien, normalmente esta integral cuando es solamente x se representa como x a la n por el diferencial de x. Lo voy a tomar así, como x cuarta diferencial de x. U representa esta x, ¿estamos de acuerdo? Porque es la función. N es la potencia 4. Y el diferencial de u está representado por la misma variable de la función. Entonces, cuando yo lo resuelvo, ¿a qué va a ser igual? U. ¿Quién es u? X, muy bien. A la potencia 4 más 1. Ahorita vamos a ir indicando paso por paso. Ya que practiquemos y practiquemos, muchos pasos los vamos a omitir. Por ejemplo, este que estoy haciendo yo. ¿Sí? Esto va a estar dividido. ¿Entre quién? Entre n más 1. 4 más 1 más su constante de integración. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? X a la potencia 4 más 1, 5. 4 más 1, 5. Más su constante de integración. Bien, fíjense bien. Aquí voy a hacer referencia a lo siguiente. Esa es mi solución. Cuando ustedes derivaban una potencia en derivadas, derivada de x a la n era igual a x a la n menos 1. En la derivada se restaba la potencia. En la integral se suma la potencia. Tiene el mismo efecto, pero en lugar de restarse, nos está derivando. En la integral, en lugar de restarse, se va a sumar y se va a dividir entre la suma de su propia potencia. Bien, entonces con esto resolvemos estas tres primeras fórmulas de integración. Vamos a ver más fórmulas. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios más para que esto quede un poco más claro.